responsabilidad. El primer curso que entiendo hasta donde llega la información se dio en América Latina, como es el curso de materialismo dialéctico. Para mí realmente ha sido un privilegio. Acepté bajo ciertas condiciones a propuesta de los delegados del tercio que animaron al propio decano de entonces a que se acepte en nuestra universidad, declarada teóricamente abierta, pero que hasta ese momento las noticias, las informaciones generalmente deformadas sobre el marxismo solo se daban en diferentes grupos de estudio, en algunas conferencias, uno que otro profesor con una clara y buena formación teórica, como es el caso del doctor Alberto Tauro del Pino. Yo rindo mi homenaje ante ustedes y con ustedes sobre este profesor, probablemente el profesor mejor documentado, con una estupenda capacidad de investigación en el campo historiográfico, un historiador de poletas. Y todavía no se han publicado las obras completas de Alberto Tauro del Pino. El primer libro que yo leí, ¿no?, sobre el marxismo era nada menos que de uno de los clásicos, y para mí fue una sorpresa. Yo no sabía nada, confieso, absolutamente nada sobre los clásicos del marxismo, y me tocó hacer el comentario del libro El origen de la familia, la propiedad y el Estado de Engels. Y felizmente habían algunos ejemplares en nuestras bibliotecas, tanto de la Biblioteca Central como de la Biblioteca de Letras, una vieja edición, pero con una indicación que resumiera en 20 líneas. Fue una indicación, un papelito. Resuma usted en 20 líneas y haga la apreciación crítica correspondiente. ¿Qué apreciación crítica yo iba a hacer a ese trabajo si no tenía una información básica? Pero me obligó a consultar no solamente trabajo sobre el marxismo, sino también conversar con mis amigos, pues no faltaban grupos de estudio, había grupos de estudio. Recuerdo, por ejemplo, un grupo de estudio formado por el periodista de investigación, muy amigo mío, Edmundo Cruz. Carlos Franco lamentablemente ya murió, y ellos animaban un grupo y claramente eran representantes juveniles del PC peruano, Partido Comunista Peruano. Leía lo que les caía. O sea, yo era el crítico del grupo. En los primeros momentos, créanme, que lo que decían de Marx y del marxismo en general no me convencía. Por ejemplo, cuando declaraban el carácter científico de la obra teórica de Marx, y las justificaciones teóricas no me convencían, hasta que cayó en mis manos. Pues no existían las obras escogidas de 3 tomos, de 4 tomos, incluso de 1 tomo. Realmente un milagro encontrar en las bibliotecas, ni en la Biblioteca Nacional. Bien, pero tuve la suerte de recibir un obsequio de un amigo que estaba haciendo sus estudios de posgrado en México, estudiante de antropología, el boletín, voluminoso boletín de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. En ese boletín estaba íntegramente un manuscrito desconocido de Marx, los manuscritos económicos filosóficos de 1844. Nunca me había entusiasmado tanto. No dormí una noche entera hasta terminar la lectura, pues para mí fue
el descubrimiento de un Marx desconocido, el Marx humanista, el Marx que hizo una crítica radical de la sociedad capitalista y presentar de la manera más desenmascarada la explotación del hombre por el hombre, la condición humana, teniendo como eje conceptual la alienación, el concepto de alienación. Pero también en ese texto, en ese manuscrito maravilloso, ya claramente Marx había asumido una posición materialista. A mí me parece totalmente incorrecta las interpretaciones que hacen, no sé si de buena fe o de mala fe, sobre todo los teólogos, los jesuitas, no, que ese texto es un texto aún de fuente filosófica idealista, no es un Marx materialista, el Marx de los manuscritos. Yo no sé cómo lee, recuerdo textualmente cuando Marx habla en los manuscritos económicos filosóficos sobre la historia, habla sobre la historia natural, que la historia humana no es sino una parte de la historia natural, dice textualmente Marx en los manuscritos económicos filosóficos. Ya habla de la emergencia, o digamos metafóricamente, de la salida del hombre y de la entraña misma de la naturaleza. Ya habla de una sola ciencia, la ciencia de la historia. Y va a decir que las ciencias naturales serán humanas y las ciencias humanas serán naturales. Habrá una sola ciencia, la ciencia de la historia. El valor que Marx da a la historia, al margen de la historia, no se puede entender mucho. Hay la tentación de la petrificación de categorías, de ciertas situaciones, cuando no se investiga, cuando no se asume la perspectiva histórica. Por eso, como decía en la conversación en la que he intervenido, celebro que usted esté planteándose en el contexto de la historia el examen, el análisis de las categorías que son tan importantes, pues a veces nos gana la tentación sincrónica, es decir, la tentación de solo ver en forma sistémica los conceptos, y de ahí realmente fácilmente podemos devenir en una posición nada dinámica, y podemos declarar, ¿no?, que esa es una posición eterna, una categoría eterna, ¿cierto? Bueno, pero como se me está pidiendo que por lo menos haga una reseña del marxismo en el Perú, después de este pequeño testimonio de parte, ¿cómo así terminé realmente, no sé si absorbido, envuelto y con entusiasmo en las ideas de Marx? Bueno, yo compartí, en esos años teníamos la buena costumbre de compartir la lectura, no esconder las lecturas. Incluso hay profesores que esconden ciertos textos. Felizmente ahora ya con todos los soportes, medios electrónicos que se tienen, ya no podemos esconder demasiado. Pues había profesores que tenían su bibliografía secreta. No perdían el prestigio, ¿no? Si esa bibliografía pues era realmente explorada, conocida por todos, especialmente por los alumnos. Bien, en esos años, estoy hablando de los años 50, 60, pues yo ya tengo una larga vida en esta universidad, teníamos mucho entusiasmo en participar en grupos de trabajo, grupos de estudio, buscar en bibliotecas, sobre todo privadas, ¿no?, ciertos textos. Por ejemplo, queríamos leer la dialéctica de la naturaleza y era inhallable este libro de Engels, hasta que descubrimos en la biblioteca de un señor que trabajaba en la agencia TASS de Moscú, incluso una traducción hecha
por Augusto Bunge, dicen los alemanes, y Mario Bunge, argentinos, la versión poco conocida de los Bunge, de la dialéctica de la naturaleza, con un prólogo del biómetra inglés, creo que Lewis. Para nosotros fue también un texto importantísimo en nuestra primera aproximación, y después lecturas de la anteriores, las obras de Marx, los manuscritos económicos filosóficos, la ideología alemana comenzó a circular de mano en mano, pues en todo San Marcos solo había 2 ejemplares que lograron traer de Montevideo. Pues ese mismo año hubo un encuentro de las diferentes organizaciones estudiantiles latinoamericanas, de parte peruana, siendo presidente de la PUS el hoy afamado psiquiatra Max Hernández. Él ha sido presidente de la PUS. Yo encargué, pues tenía noticia, que comprara la ideología alemana, que es una obra conjunta de Marx y Engels. Felizmente se habían acordado, y además no gastaron demasiado. Estos 2 ejemplares de la ideología alemana, en versión de Pueblos Unidos, y también una retraducción del inglés de los manuscritos económicos filosóficos. Créanme, esos 2 libros circularon por todos los interesados de la Facultad de Letras. Yo guardo uno de los ejemplares, yo no sé qué pasó con el otro, pues quería también hacer alguna exposición de cómo leían los antiguos estudiantes sanmarquinos. Ya después vino el problema de alguna, no diré reforma, por lo menos de cierta apertura en la Facultad de Letras para tratar académicamente el marxismo. A propuesta del tercio estudiantil de la Facultad de Letras, entre ellos estaba el hoy notario Becerra, y gracias a un lingüista muy destacado, el doctor Alberto Escobar, siendo el decano, además apoyamos él a condición de que si ganara, pues el otro candidato era Luis Alberto Sánchez, aceptara la creación y que formara parte del currículum un curso con el título de Introducción al Materialismo Dialéctico. Se logró. Y luego, estoy hablando de los años 60, 67, 68. No ha sido fácil la aceptación de este curso. Luego apareció un problema verdaderamente crucial. ¿Quién iba a enseñar ese primer curso de materialismo dialéctico? Formó parte de la comisión. Yo era semi-profesor o semi-estudiante. En esos años, pues, colaboraba con Augusto Salazabondi y con José Russo Delgado. Hablamos primero un personaje verdaderamente una figura en la historia de la medicina, pero también en la historia de la filosofía y de la lingüística. Hablamos con el doctor Hugo Pece, médico de cabecera de José Carlos Mariátegui. Sabíamos de la formación seria también en el terreno de la filosofía. Pece fue uno de los delegados al encuentro que se celebró en Montevideo y también en Buenos Aires. El hombre que llevó la ponencia de José Carlos Mariátegui. Y además habíamos leído también algunos trabajos en los que se podía apreciar el conocimiento que tenía de la parte filosófica del marxismo. Lamentablemente no aceptó, pero sí darnos algunos consejos académicos. Hubo varios candidatos, entre ellos, y lamento la desaparición y las mutaciones sufridas en el campo político
de Silva Santisteban, Luis Guillermo, compañero mío, interesado en el marxismo. Sabíamos de su buena información, pero en esos años pesó mucho, y en qué medida también en mi pobre posición, el rechazo de la dialéctica de la naturaleza. Destacados marxistas europeos de la Europa continental, como Lucas en Historia y Conciencia Clásica, sostenía que la dialéctica es un componente vital, dinámico de la historia humana, pero no de la naturaleza. No cabe hablar de la dialéctica de la naturaleza, ni siquiera cabe hablar de historia natural. Bien, un eminente filósofo marxista, este húngaro Lucas, haya sostenido durante un buen tiempo semejante tesis. Bueno, impactado por esta posición, convencidos, ¿no?, de los argumentos lucasianos, Silva, pues yo puedo enseñar materialismo histórico, pero no materialismo dialéctico. El materialismo dialéctico es metafísica de la naturaleza, o sea, y no es la posición de Marx. Comenzó a atribuirse solo a Engels. Engels es el responsable, es el culpable de que se hable de materialismo dialéctico, de la dialéctica de la naturaleza. Y Marx, no, Marx es humanista, etc. Yo no sé cómo leen a Marx. En Marx mismo está no solo la aceptación, sino también precisiones hechas de que hay pues un proceso dialéctico de la naturaleza. Hay pasajes que no requieren una interpretación que exija estar muy bien equipado para entender. Hay pasajes muy claros. Bien, entonces los estudiantes no aceptaron esta aceptación condicionada de Silva Santisteban, igual también otro profesor que había hecho estudio posgrado en Estados Unidos y en Francia, mi amigo Rodrigo Montoya, finalmente me dejaron solo. Yo agradezco profundamente a profesores argentinos, el célebre médico argentino comunista, don Emilio Troas, quien es autor de un texto, excelente texto de materialismo dialéctico. Así nos iniciamos en la enseñanza, con mucho cuidado y hasta con temor, ¿no?, si estaba cometiendo una interpretación errónea. Hemos sido muy cuidadosos en presentar la parte filosófica del pensamiento, sobre todo de Marx. Ya después aparecieron libros tan importantes de verdaderos investigadores, y podemos calificarlo como historiógrafos del marxismo, que asimismo marxistas, claro, se entregaron casi íntegramente a la actividad académica, entre ellos el profesor bilingüe francés Auguste Cornu, quien se internó en los archivos de Marx para preparar su tesis de doctorado. Demoró 10 años. Ese libro está al alcance de todo el mundo. Pareciera que cuando los libros están al alcance ya no se lee. Este libro ustedes pueden encontrar hasta en las veredas. Es un trabajo voluminoso, estupendamente documentado.
es el investigador que ha seguido paso a paso toda la formación teórica de Marx y al mismo tiempo, con sumo cuidado también, nos describe, pinta todo el contexto histórico-social. Es una interpretación realmente integral del pensamiento de Marx. Para hacer visible, ostensible, esa dinámica interna del pensamiento de Marx, hasta en el título de su tesis de doctorado puso del idealismo al materialismo. Hay pues un Marx materialista, pero Marx no ha sido materialista desde la cuna, pero sí ha sido hasta la tumba. Natural, ¿no?, que las ideas filosóficas hegemónicas en las universidades alemanas, en la cultura de la época, ¿cierto?, realmente no tenía peso las corrientes materialistas, sobre todo de los clásicos del materialismo francés. Ya después logró conocer Marx también a estos autores. Eso se puede apreciar en la Sagrada Familia. Bien, entonces, realmente ya no se trata de una simple hipótesis. Yo creo que Auscon logró comprobar de que efectivamente hay una transición del idealismo al materialismo. Pero en la etapa idealista, en la filosofía alemana, pesa mucho el romanticismo alemán. Bueno, sería larga la explicación de cómo así el romanticismo alemán realmente impactó en Marx, e incluso ciertas categorías tan importantes como la unidad de contrarios, dar énfasis, por ejemplo, en ciertas categorías como la creación, las transformaciones cualitativas, está en el pensamiento romántico alemán, ¿cierto? Basta pensar en figuras como la de Goethe. Marx apreciaba muchísimo a este pensador, escritor alemán, ¿cierto? Bueno, todo esto realmente nos favoreció también para no caer en una interpretación unilateral y trabajar con un sano y exigente criterio historiográfico. La necesidad de reconstruir en forma documentada la formación teórica de Marx, no porque no nos guste una suerte de hacer una arqueología del pensamiento, sino que se trata de un pensamiento vivo. Hay otra tesis que también duró 10 años. Maximilien Rouvel, francés también. Igualmente este señor estuvo, creo, unos 5 años en el Instituto de Historia Social de Ámsterdam, donde hay parte de los documentos de Marx, pero también en Moscú estaba la mayor parte de los documentos, la mayor parte de los manuscritos dejados por Marx. Y un archivero, ¿no?, de estos documentos, como Riazanov, también hizo un esbozo, ¿no?, del desarrollo del pensamiento de Marx. Bien, entonces, señalo todo esto simplemente para decir que sí hemos tenido bastante cuidado, ¿no?, en estos primeros pasos de enseñanza del materialismo dialéctico en forma contextualizada, pero también determinar con todo cuidado la relación Marx-Engels. Estos dos genios compartieron muchas cosas. En algunos momentos Engels realmente se transformó en maestro de Marx, y en otros trabajos Marx como maestro de Engels, ¿cierto? Engels sabía mucho más que Marx, por ejemplo, sobre la química y el desarrollo de las ciencias naturales, frecuentemente consultaba. Y bueno, entonces, al menos cuando se trate, por ejemplo, de hacer, para utilizar una expresión de Unamuno, la intrahistoria del desarrollo del pensamiento marxista en la escuela de filosofía, creo que hay que tomarlo muy en cuenta.
Lamentablemente yo siempre me considero ágrafo, tengo ahí notas sueltas, estoy tratando de reconstruir la idea de Marx sobre la ciencia. Ese es un lado completamente desconocido. Marx sigue siendo hoy un ilustre desconocido. Los que hablan, yo no sé de qué hablan, ¿no? Del marxismo, asumen posiciones críticas, a veces muy soberbias, pero que se haya leído a Marx mismo, que se haya examinado. Además debo decir que no tenemos una bibliografía de los propios clásicos del marxismo. En nuestra universidad ustedes no van a encontrar las obras completas de Marx, la famosa edición, por ejemplo, de Vitz Verlag, Mega, M-E-G-A, son iniciales, ¿no?, de las obras completas de Marx y Engels en alemán. Marx, Engels, Gesamtaufgabe, Marx, Engels, obras completas. Sí hay, debo decir con orgullo, yo tengo A.W., Ausgewählte Werke, las obras escogidas de Marx, de Vitz Verlag, que es la edición crítica alemana. Son 7 tomitos que son verdaderas joyas, pero yo creo que tenemos que cuidar nuestra biblioteca, sobre todo central. En la biblioteca central usted puede encontrar la selección de las obras de Marx y Engels, la versión francesa que utilizaba Mariátegui. Mariátegui tuvo esta colección de 11 tomos, que es la mejor traducción que se haya hecho del alemán al francés. Yo he visto en una exposición, pero parece que algunos ejemplares han desaparecido. Pero habría que completar de alguna manera. En bibliotecas, incluso de personas de las que no podemos sospechar, hay esta versión francesa, cuyos traductores han sido marxistas de mucho vuelo académico, verdaderos conocedores del pensamiento de Marx. Hay versiones deformantes del pensamiento de Marx. Por ejemplo, las famosas 11 tesis de Marx sobre Feuerbach. La tesis sexta ha merecido un debate filológico que duró 2 años en Francia sobre qué ha querido decir Marx, donde habla que el ser social determina la conciencia social, que el conjunto de las relaciones sociales constituye la conciencia del ser humano, del ser social. Hay versiones bien logradas y justamente es la versión francesa. No sé si se le escapó a los comisarios de la traducción, no obstante que es publicación de lenguas extranjeras de Moscú. Esta traducción de Marx y Engels, estos trabajos juveniles, difiere de otras traducciones. Adam Schaff, destacadísimo marxista polaco, conocedor por supuesto de la lengua alemana, además de la historia de estos documentos, libró una batalla hermenéutica, ¿no es cierto?, para hacer visible que Marx en esa tesis está hablando del individuo, del ser humano en carne y hueso, no está hablando de una esencia abstracta. En fin, esto habría que estudiarlo. Sí, los franceses debatieron durante 2 años, como vamos a decir, 2 minutos, ¿no?, sobre los alcances de esta tesis. Créanme que hay cosas que hoy se presentan como la novedad, incluso en el campo psicológico. Hay maravillosamente ideas que están en los clásicos, sobre todo en Marx. Por desgracia, no hemos tenido suerte ni tampoco apoyo para sobrevivir. Uno tiene que hacer muchas cosas. Ha sido muy intermitentes
nuestras lecturas de Marx, y ojalá ustedes comiencen también a estudiar. ¿Cómo vamos a dejar de lado una herencia para el conocimiento científico? Simplemente como a modo de provocación, digo por ejemplo, una idea de ciencia que no aparece en ningún manual. Los manuscritos de los años 60 o del 50, 1857-58. Yo tengo la suerte de tener la versión italiana también de estos manuscritos, además de la versión alemana, donde Marx habla de una relación cognoscitiva con el mundo. Incluso habla de 4 clases de relaciones. La relación mítica con el mundo, la relación fantástica con el mundo, una relación práctico-utilitaria, y habla ahí una relación científica, y utiliza la palabra alemana Aneignung, que los alemanes traducen como asimilación, otros como apropiación. La ciencia es una forma típica de apropiación del mundo. Apropiación típica consistente en la reproducción de la realidad en las ideas, en la reconstrucción de la realidad en las ideas. Bueno, yo creo que aquí se abre una perspectiva radicalmente distinta. Si ustedes han seguido atentamente la evolución de la epistemología, sobre todo europea, no sé si basándose en Marx, hablan pues de en la ciencia, sobre todo en las ciencias empíricas, se trata de reconstruir, refigurar el mundo, no por una mediación especial, por la mediación de los conceptos. Atrapamos la realidad por la mediación de los conceptos. Esto no quiere decir que Marx esté incurriendo en una interpretación idealista, pues también en Marx hay ciertas bases para la teoría de los conceptos. Plantea la necesidad de transformar nociones y de representaciones en conceptos. Yo creo que hay una falla incluso en nuestro currículum de filosofía. Yo no he visto ningún seminario dedicado a los conceptos, ¿cierto? A la investigación de los conceptos. Sin conceptos no podemos hacer ciencia. Sin conceptos no podemos hacer teoría filosófica. Los conceptos son como las células de un organismo vivo. Por la mediación de los conceptos podemos realmente atrapar la realidad, reconstruir la realidad. Entonces, ¿por qué no nos preocupamos en un estudio, una investigación mucho más profunda de los conceptos, de la diversidad de clases de conceptos? Un pensador ya postmoderno, creo que es Lyotard y otros, incluso han llegado a decir que la filosofía se reduce a una conceptología, al estudio de los conceptos. No queremos asumir una posición reduccionista, pero por cierto, este es un aspecto importantísimo. Bien, de nuevo, como a modo de provocación, hay pues aspectos aún desconocidos del pensamiento humano, y nos beneficiaríamos incluso en el enriquecimiento de nuestra posición, ya no pensando en que se asuma la posición marxista, de que yo sea marxista, no. Creo que quien esté animado por un verdadero espíritu científico tiene que apropiarse cualquier idea que encuentre, cualquier granito de verdad que encuentre cualquier autor. Ya, aquí me detengo, yo sé que... Bien, agradecemos. Agradecemos al profesor con un fuerte aplauso.
Bien, antes de pasar a la ronda de preguntas, sabemos que el marxismo tiene muchas, las personas surgen muchas inquietudes, de repente hay muchas perspectivas que tenemos sobre esta corriente, ¿no? Y creo que este es el momento para conversar, para compartir, comentar, preguntar, aprovechando que aprovechando esta oportunidad en que el profesor Raimundo Prado está con nosotros y poder tal vez disolver algunas preguntas, inquietudes que siempre hemos tenido acerca de este concepto del marxismo, ¿no? Bueno, entonces, si tuvieran algún comentario o pregunta, ¿alguna pregunta, comentario? Sí, allá. Sí, respetado profesor Raimundo Prado, una pregunta un poco general estoy hablando acerca de la reseña del marxismo en el Perú y usted comentó acerca de las clases cuando comenzaba acerca del pensador José Carlos Mariátegui. He escuchado algunos profesores que incluso le criticaban ese aspecto de él, arriesgo de equivocarme, de que a pesar que él hace una interpretación de Marx aplicada al Perú, su interpretación resulta a veces ser imperfecta porque él no conoce economía a fondo, si solamente se informó por su calidad de autodidacta, pudo hacer esa interpretación, entre comillas, semicientífica. No sé qué opinión tiene acerca de esta opinión. David Sobrella me decía de una manera quizá muy de él, y ya no hay que leer a Mariátegui porque ya está completamente agotado y además ya no hay ni un aspecto de conocido, y efectivamente ha habido muchos congresos, se han publicado boletines, y sin embargo hay aspectos que aún no se han explorado. Comencemos por la biblioteca. A veces la biblioteca es el mejor indicador, una buena pista para ver, o por lo menos para lanzar alguna hipótesis de qué lecturas tenía Mariátegui. En su biblioteca podemos encontrar buena cantidad de textos de economía, sobre todo de autores italianos. Por ejemplo, hay boletines, sobre todo de los marxistas italianos, debates sobre diferentes aspectos de la economía marxista. Y además me parece que entendió tan bien el concepto que Marx tenía de la economía. En Marx la economía no es un factor, cuidado con esta palabra. Incluso hay ciertas publicaciones de Mariátegui mismo, el factor religioso, el factor económico. A veces las palabras pueden dar o provocar miradas completamente equivocadas. Pero recuerden cómo inicia Marx en los 7 ensayos, el primer ensayo. Dice, recuerdo casi textual, que él trata de fundar, aparece la palabra fundar, la historia del Perú en el estudio del hecho económico. A Mariátegui siempre se ha presentado, ¿no?, como el intérprete más voluntarista, que ha valorado mucho más la dimensión subjetiva de la vida humana. Sí, pero hay un equilibrio extraño, ¿no?, para quien lea en forma integral. A veces hay un solo parrafito, pero ahí lo está diciendo todo. ¿Por qué Mariátegui afirma, ¿no?, que él funda la historia peruana, la comprensión, la interpretación de la historia peruana en el hecho económico? Cuidado con la palabra hecho. Si usted lee los 7 ensayos,
verán que el hecho está siendo entendido en forma relacional, no en forma, digamos, atomizada, como suma de cosas, no. Entonces, uno claramente puede ahí mostrar, ¿no?, de que es la idea también que es central en Marx pensar siempre en términos de relaciones. Es cierto que esta categoría, el concepto, mejor digamos, y aquí es un término más familiar, el concepto de relación, créanme, ha cumplido un papel, digamos, epistemológico extraordinario. Es una idea que cruza toda la historia del pensamiento, pero es en Marx donde cobra la importancia crucial. Tan así que los manuscritos económicos filosóficos, Marx celebra que Feuerbach haya pensado la condición humana en términos de relaciones interhumanas. Marx lo económico está entendiendo como relaciones. Y cuidado con la expresión relaciones de producción. Bajo esta expresión, Marx está comprendiendo también la relación de distribución. Como dice en un manuscrito de los años 50, las relaciones de distribución interalia, entre otras cosas, también son relaciones de producción. Entonces, es englobante el concepto de relación de producción. Sin duda, en el concepto de relación de producción están implícitos las clases sociales, relaciones de clases, la relación con los medios de producción, la propiedad de los medios de producción, etc. Pero yo creo que es notable el conocimiento que Mariátegui tenía, ¿no?, de la parte económica. Hay ensayos en los que trata también vinculando, por ejemplo, incluso a ciertas tesis freudianas, eso ya es cosecha propia. Y no recuerdo que alguien haya hecho un trabajo integral sobre el aspecto económico del pensamiento de Mariátegui. Habría que hacerlo. Muy bien, gracias. ¿Algún otro comentario? Sí. Buenas tardes, doctor. Bueno, el marxismo hoy en día, siendo un tabú en el Perú, post-trauma de la violencia de los 80, justamente en este escenario donde nos ubicamos en estos dos candidatos que han pasado a segunda vuelta, siendo los que mejor antagonizan a las ideas de igualdad social o de izquierda, quisiera saber cuál es su pronóstico para estos 5 años, qué le espera a las ideas socialistas o al marxismo en este periodo de 5 años, ya que hay dos hipótesis. Una que, se agudizará más la crisis, ¿no?, de estas ideas, y la otra es que esta tensión que va a causar esta derecha conservadora pueda, por el contrario, aumentar o robustecer la esperanza de cambio o aspiración a ideas de igualdad social en la población peruana. Quisiera saber usted, como conocedor a fondo del marxismo y de la historia, por tanto, ¿cuál es su pronóstico para estos 5 años? Hay que ver en el contexto integral del capitalismo. El capitalismo no ha desaparecido. Y el capitalismo ha pasado por diferentes etapas. Basta ver los aspectos, digamos, uno extremo, la aparición del capitalismo bajo la forma mercantilista, del capitalismo mercantilista. Hay formas de capitalismo, no es lo mismo el capitalismo nórdico, el capitalismo sueco, danés, de Europa del Norte, y el capitalismo japonés o el capitalismo del tercer mundo, y también este resurgimiento, pero también la crisis
del neoliberalismo, que es el ropaje ideológico, etapa en la que felizmente ya podemos ver las fisuras del capitalismo. Cada vez más se hace ostensible la desigualdad. Incluso en Estados Unidos ahora hay huelgas. Ha habido movilizaciones por el de los indignados en Estados Unidos, en Europa, en España más ostensiblemente. Entonces, ese ropaje tan precario, ¿no?, que el capitalismo se ha transformado completamente, estamos viviendo la etapa postcapitalista y esto se asocia a la posmodernidad y por tanto ya no debemos preocuparnos en estas cosas y el marxismo naturalmente ha sido desahuciado teóricamente, pero hoy incluso académicos que han tenido poca estima por la teoría de Marx, especialmente en Inglaterra, todos echan mano, ¿no?, de los conceptos fundamentales. La idea, por ejemplo, de las fuerzas productivas y relaciones de producción que eran consideradas una tesis completamente especulativa, hoy cobra una importancia tan crucial. Incluso un profesor a quien hemos conocido, Zygmunt Bauman, un profesor judío polaco, y creo que hoy trabaja más en la Universidad Hebrea de Jerusalén, se transformó en posmoderno, pero de nuevo, ante el flagelo de la desigualdad, está retomando las ideas que aparentemente él también había considerado que ya no tenían ningún poder de explicación. Este autor francés, Thomas Piketty, El capitalismo del siglo XXI, es verdad que él no es un ortodoxo, pero el marxismo ha sido la base, la motivación también para replantearse el problema de la desigualdad. Hoy los ricos son cada vez más ricos y la pobreza, la llamada clase media, mal llamada clase media, descubre que nunca formó parte de la clase media. Nuestra escritora Magda Portal decía: la clase media es una clase medio rara, está en el puente, está mirando a ambos lados, hacia dónde cruzar, eso depende, ¿cierto? Pero digo, mal llamada clase media, en realidad, ya en el lenguaje del Marx, del tercer tomo del Capital, no es clase media. A lo mejor sobre este punto erraron Aya del Actor e incluso Mariátegui. No consideraron como formando parte de la clase obrera a un conjunto de seres humanos igualmente asalariados. Puede ser un médico asalariado, un profesor asalariado. Eso revela que nunca se logró leer El Capital en forma integral. Digo en forma integral. Se privilegió ciertas partes. Marx en el tercer tomo del Capital habla de dos clases de burguesía y dos sectores también del proletariado. El burgués del comercio y el burgués de la industria. Y yo sé que esta distinción habría que replantearse. Pero en cuanto al asalariado, Marx pone ejemplos reales. Habla de un médico, habla de hoy llamaríamos empleado, que tiene la autoconciencia ilusoria de que pertenece a la clase media porque lleva corbata, porque lleva terno y siguiendo las leyes burguesas se llama empleado. El empleado no recibe salario sino sueldo. El obrero industrial, el obrero de la fábrica recibe salario. Esta es una distinción totalmente superficial. Son dos sectores de la misma clase. La clase trabajadora, la clase asalariada.
Cierto que hace la distinción, pues yo escuché un debate interesantísimo entre un eminente marxista belga y un peruano, no voy a decir los nombres. Mientras el científico europeo marxista decía, en cuanto a la definición de la clase obrera, que bastaría las notas señaladas por Engels como una nota de pie de página que aparece en el Manifiesto Comunista, que la clase obrera es una clase asalariada moderna que vende fuerza de trabajo y a cambio recibe salario, y esto porque no tiene la cantidad de los medios productivos suficiente para definir la clase obrera. Pero en Marx mismo no sería suficiente para definir lo que es la clase obrera. Habría que incluir el criterio de plusvalor. A propósito del plusvalor, sí, Marx señala que el obrero de la industria produce plusvalor. En cambio, el obrero, Marx llama del comercio o de la distribución, digamos, no produce plusvalor, pero sí posibilita la realización del plusvalor, pero tiene que ver con el plusvalor. ¿Cómo se distribuiría el plusvalor si no hay este ejército de trabajadores, ¿no?, que pueden tener dominio en 3, 4 idiomas? ¿Cómo funcionan los bancos? Son bancarios o de alguna entidad financiera, pero son miserables asalariados. O sea, claro, la conciencia ideologizada, en el sentido peyorativo de esta palabra, es que son de clase media. No son de clase media. Lamentablemente en mariátegui no hay una distinción de esta parte. Bien, habría que investigar más detenidamente. Bien, gracias. ¿Alguna última pregunta o comentario? Sí. Buenas tardes, doctor. Bueno, después de la reseña que ha hecho, que ha sido muy clara acerca de cómo llegó el marxismo y los textos que llegaron acá al Perú particularmente, yo me encuentro con la duda porque uno lleva la carrera de pregrado y sin embargo nunca terminamos de acercarnos hacia el capital. Podemos leer sí los manuscritos económicos, el texto de Manifiesto Comunista, que es un texto básicamente hecho para la Comuna de París, y por ahí uno que otro ensayo acerca de Marx. Entonces, y lo que usted propone y lo que se debe hacer con alguien que desea ahondar en el campo académico netamente serio, es abordar a Marx y abordarlo en sus distintas etapas, ¿no? Desde este joven idealista hasta este Marx materialista. Entonces, lo que yo le pediría es, ¿qué recomendación le daría al joven investigador de cómo acercarse a Marx? ¿Cuáles serían los primeros textos y cómo poder llegar a una lectura, tal vez, puesto que el contexto ya lo amerita, el contexto ahora resulta ser más claro, hacer una lectura menos ideologizada, menos pasional de lo que es Marx, ¿no? Entonces, yo creo que el momento, el tiempo es propicio para un estudio más subjetivo, más integral, y además ciertos textos que solo se encontraban en los archivos ahora están al alcance al menos de la gente interesada. Además, yo me beneficié de buenos trabajos biográficos. Una biografía, además de agradable, podemos leer con mucho interés, ¿no es cierto? Hay excelentes biografías tanto de Marx como de Engels. Por ejemplo, la clásica biografía de Franz Mehring, M-E-H-R-I-N-G, Franz Mehring. Franz Mehring
no solo nos presenta esa etapa juvenil de Marx, el Marx estudiante con algunos problemas tanto de la Once Bonn como de Berlín, sino también todos los problemas que se le va a presentar, la respuesta que da Marx. Es un trabajo bien documentado, además con una ventaja sobre otras biografías. Franz Mehring presenta de una manera bastante sumaria los 3 tomos del Capital. Hay un comentario del contenido, de los alcances, de los horizontes, de los 3 tomos del Capital. Además, un hombre abierto, inteligentísimo, formado en la vieja literatura humanista, burguesa, pero también llegó a conocer directamente los trabajos de Marx. Aprovechó también trabajos de Rosa Luxemburgo, probablemente la mujer inteligente que ha tenido el movimiento marxista, que hace comentarios, este sumario, sobre todo del 3er tomo, donde se puede tener una primera visión del conjunto biográfico, pero anima al lector y por supuesto puede comenzar ya a investigar. Igualmente también el trabajo que he citado de Cornu, Auguste Cornu. Lamentablemente el trabajo de Cornu creo que solo llega hasta 1845-46, no sé si después habría continuado, pero por lo menos hasta esa etapa es un trabajo soberanamente documentado. Paso a paso, no dejó escapar ningún trabajo significativo de Marx. Ayuda muchísimo también a ver informe integral. De Rubel igualmente, aunque su interpretación es un poquito sesgada, es una lectura desde criterios morales, interesante, y por algo este libro le gustó mucho a mi amigo Gustavo Gutiérrez, el teólogo de la liberación. Pero Rubel tiene también antologías muy interesantes, el italiano Rossi, etc. Pero yo creo que hay que ya aceptar el desafío de leer directamente las obras más significativas de los diferentes momentos. Yo tengo una lista de 7 textos que hay que leer. Indudablemente las cartas también hay que leerlas, las cartas del Marx joven. La carta, por ejemplo, del Marx romántico enamorado, creo que el noviazgo de Marx duró pues casi 7 años con Jenny Westphalen. En la larga carta que Marx dirige a su padre, a mi modo está el primer manifiesto filosófico de Marx. Esa carta hay que leerla. Y luego, por supuesto, los manuscritos económicos filosóficos, pero antes, la famosa introducción a la crítica de la filosofía y derecho de Hegel. Bueno, si ustedes desearan, por supuesto, podemos hacer la lista de las obras, y por supuesto no se puede leer pues en 4 meses, no, eso hay que leer pues durante mucho tiempo. Deberían haber seminarios permanentes donde podemos invitar a las personas, ¿no?, que de repente sean especializadas, profundizar en ciertos temas. Yo creo que estoy abusando ya de la paciencia de ustedes, pero que habrá momentos, ¿no?, para conversar. Bien, agradecemos la exposición y participación del profesor Raimundo Prado. Bueno, con esto concluimos este día jueves de las conferencias Filósofos en el Tiempo, y más bien los invitamos. Mañana también tenemos nuestra última conferencia con el profesor Jaime Villanueva y Álvaro Rebolledo Novoa. Gracias. Bueno, dejar ahí.